Buenas tardes, nuestros amigos, ¿cómo están ustedes? Yo tengo acá hoy, voy a tratar de no emocionarme de decirlo, a mi amigo, quiero creer, mi compatriota, el doctor Cubrías Morales, Jorge querido, que, bueno, además de ser médico clínico, tiene un montón de experiencias, cubano igual que yo, pero este médico en particular ha reorientado su saber y su práctica hacia la biomedicina. De hecho, es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Ortomolecular. Él y su esposa, también médica, están hace rato trabajando en esta maravillosa forma de medicina que ha visto renacer ahora en el siglo XXI su fuerza fundamental. Jorge, bienvenido, compadre. Gracias, pues gracias por tu invitación. Al contrario, es un honor para mí. Óyeme, tú tienes un tema que a mí me seduce mucho y que yo formalmente te invito a que lo publiquemos juntos, que es nada más y nada menos que los 13 jinetes del apocalipsis inflamatorio y metabólico. O sea, realmente es preocupante que sean tantas las noxas. O sea, 13 categorías de daño sistémico es mucho. ¿Nos querrías explicar un poquitito? Así es, así es. Mira, realmente todo esto surgió hace aproximadamente unos 3 años, 4 años, empezaron a publicarse en diarios oficiales de divulgación, periódicos. En España, unas imágenes que a mí me estremecieron. Literalmente yo no soy muy ávido a empaparme de lo que pasa cada día, pero aquellas imágenes decían, los niños de hoy va a ser la primera generación que vivirá menos que sus padres. Hay cosas que cuando tienes hijos, pues taladran, y esta es una, no hay duda alguna. Realmente fue así, y dije, caramba, todo esto oscila en el término del ambiente obesogénico que hay, que ya conocemos, o hay algo más que pueda estar influyendo negativamente. Y nos dimos a la búsqueda literal, primero de información. Sabes que seguro que te ha pasado que muchas veces piensas algo que te parece que estás creando y cuando buscas ya alguien lo ha creado. Entonces yo dije, bueno, pues seguro que ya alguien lo creó. Por tanto, ¿para qué caramba voy a ponerme yo a buscar, a organizar este asunto? Voy a buscar y no encontré nada. O sea, no encontré sedimentos de alguien que se hubiese dedicado a alguna institución a organizar, a explicar un poco qué es lo que pasaba detrás de esto. Sistematizarlo, como tú has hecho. Así es, así es. Casi todo el mundo dirigía el asunto al tema obesogénico y no más. Y ahí empezamos a analizar literalmente, primero el ambiente metabólico, que tiene una influencia notable en esto, pero crucial. Y de hecho, los primeros 5 o 6 jinetes redundan en el ámbito metabólico propiamente tal. Luego, otros que tienen que ver mucho con el estilo de vida, no hay duda alguna, de esto impactan directa o indirectamente con el ámbito metabólico, y otros que tienen que ver con el medio ambiente, que es un tema literalmente alarmante. O sea, lo que está pasando desde el punto de vista medioambiental está, hoy en día en Europa, por ejemplo, tenemos epidemiológicamente el ratio de muerte por enfermedad neoplásica está por encima de la cardiovascular. Tremendo. Y esto es tremendo. Y no es para competir entre una y otra, porque ambas tienen link importantísimo. Pero en cualquier caso, lo más importante es justamente que cuando analizamos qué pasa tanto de la enfermedad cardiovascular como la neoplásica, vamos a encontrar que la alteración del metabolismo energético y una situación desgraciadamente pandémica, que es la inflamación sistémica de bajo grado, se hace presente. Claro. Y empezamos a analizar dónde terminaba la inflamación y termina induciendo estrés oxidativo. Claro. Y caramba, ¿y qué se oxida? Pues se oxida la membrana celular y se hace disfuncional, claro. Se oxida el interior celular y vulnera la estabilidad de nuestro ADN, se oxidan los ácidos grasos que tenemos, incluyendo el colesterol. ¿Pero qué colesterol? La low density lipoprotein, es el colesterol pequeño y denso. Por tanto dijimos, caramba, ahora se entiende por qué hay un aumento de la expresión de estas patologías en etapas muy tempranas y se pronostica, y ojalá nos equivoquemos, y desgraciadamente creo que no va a ser así, que nuestros hijos tiendan a por lo menos enfermar antes que nosotros. Hay una cuestión que me parece que es una de tus pasiones en lo que he visto que has comunicado, que es la medicina ambiental. O sea, realmente hay ya se ha sistematizado el conocimiento en torno a la influencia del ambientoma en nuestra expresión, ¿no? ¿Cómo lo ves eso en las Américas? ¿Viste algo? Es absolutamente una de las situaciones que más hemos podido demostrar a través de la investigación en los últimos 5 años. La cantidad de datos que hay con respecto al impacto medioambiental a nivel de la salud es impresionante. Tan impresionante que, como decías ahorita en ese concepto que tanto me gusta, la cantidad de noxas celulares que originamos secundariamente a estar en un medio medioambiental negativo desde el punto de vista sistémico, digo yo sistémico porque es impresionante. Realmente
hay un dicho o hay una frase que yo he rescatado de un gran investigador en esta área, que es el profesor Nicolás Olea, uno de los grandes investigadores del área de la medicina ambiental hasta la fecha, que él dice: la salud depende más del código postal que del código genético. Es así, y nosotros de alguna manera le hemos dado una vuelta para acercarlo a los pacientes y decimos: la salud depende más de donde vives que de tu propia genética. Y luego, claro, porque si empezamos a hablar de estos conceptos, tenemos que integrar las ómicas. La medicina del siglo XXI lleva obligatoriamente la integración de las ciencias ómicas. Esto es un tema tan real y tan objetivo como la vida misma, tanto así que la mayoría de la bibliografía que se empieza a tener a disposición ya habla de ciencias ómicas como algo totalmente entendido, y no es así. O sea, estamos hablando de genómica, estamos hablando de transcriptómica, de proteómica, de lipidómica, de metabolómica, del conectoma, del ambioma o el ambientoma, del esposoma. Realmente yo creo que es la organización de una serie de conceptos que teníamos un poco entrópicos, ya que sé que a ti te gusta la segunda ley de la termodinámica, pero que nos permiten entender en profundidad, caramba, y organizar un poco lo que está pasando de cara a tener un matiz más personalizado en el manejo del paciente y, consecuentemente, con eso poder resolver situaciones que lo harás en la medida que tengas datos más objetivos. Claro. En este ámbito, la medicina ambiental ha aportado muchísima información. Bueno, aquí realmente se te pueden caer las medias de terror, porque en el ambiente donde tú vives ahora, donde ustedes trabajan, en Europa es un ambiente altamente regulado, hay un compliance de las compañías, hay una especie de escrutinio sistémico de las prácticas industriales, y hay asociaciones que defienden. Bueno, de este lado del mundo, al sur de Bolivia, como decimos nosotros, pero en realidad en las Américas, en las naciones emergentes, hay toda clase de atrocidades medioambientales que se cometen con muy poco control. Es probable, es concebible que esto produzca realmente problemas muy serios de salud en las décadas venideras, ¿no? Sí, es inminente que... Hay dos cosas que son inminentes. En primer lugar, y me asusta lo que me acabas de decir literalmente, porque a pesar de todas las reglas que hay habitualmente en el viejo continente, como tú comentas, a pesar de eso, la mayoría de informaciones que tenemos en el ámbito de la toxicidad parte de ahí. Entonces, si esto lo podemos extrapolar con esto que está pasando en América en general, pues el susto es mayor, realmente. Sí. Pero ¿para dónde vamos? Parece ser que le estamos temiendo un poco a todo, y es que realmente hay objetividad. O sea, estamos hablando de que tenemos una cantidad de elementos tóxicos medioambientales que están en el medio ambiente, valga la redundancia, están en el aire que respiramos, están en el agua que tomamos, están en los productos que consumimos desde el punto de vista nutricionales, aquellos que llamamos alimentos y no lo son, más parecen, están en nuestras casas. Vale la pena decir que hay una imagen muy bonita que describe en diferentes sitios de la casa cómo hay diferentes tipos de órganos, elementos eminentemente tóxicos. ¿Y estos cómo funcionan habitualmente? Pues vamos a situaciones troncales. Funcionan induciendo isquemia celular, funcionan induciendo noxa, independientemente de la isquemia, funcionan induciendo lesión a grupos de células de forma selectiva y a otras de forma global, y funcionan desestabilizando el funcionamiento, valga la redundancia, de la membrana celular, y aumentando la oxidación. O sea, por eso digo que estos son elementos troncales dentro del campo de la bioquímica que nos permiten entender cómo diferentes factores influyen negativamente en la supervivencia celular. Y una célula que sufre es tal cual una economía familiar que sufre. Finalmente va a terminar inicialmente por ser una homeoresis, por disminuir su capacidad de autogestionar el daño ocurrido, y a posteriori, evidentemente, en relación a otros factores, a enfermar más pronto. Yo creo que esto es un tema que a pesar de que allí hay ciertas medidas, como bien tú comentas, la cantidad de datos que tenemos en ese ambiente es absolutamente impactante. Bueno, ahora tengo noticias recientes de un colaborador nuestro que está comprometido con nuestra idea de la soberanía de salud en las naciones emergentes, y nos acaba de mandar un video sobre que como ahora hay una gran oleada de terror con el dengue, qué sé yo, en Paraguay, bueno, y en esas naciones colindantes, bueno, vamos a poner DDT. Básicamente vamos a regar DDT para que no haya dengue, ¿no? Entonces vamos a tener cáncer. Lo que es interesante es que aún una de las cosas que nos dimos cuenta, porque la epidemiología tenía sus agujeros, y nos dimos cuenta que era un problema de valor de corte. Me refiero a lo siguiente: aún estando dentro de márgenes regulatorios,
O sea, aún cantidades permitidas de ciertas toxinas en el ambiente, medidos en partes por millón, sea en los artículos de lavandería o la comida o lo que fuere. El problema es que la suma total, el agregado de esas todas cargas tóxicas, es evidente ya, tienen la posibilidad de ser disruptores de la cadena respiratoria. Nosotros hemos inventado un término para eso que se llama oligotoxina. Sabes que me gusta hacer la poesía. La oligotoxina es, por la definición que estamos lanzando, es una sustancia de conocida capacidad tóxica, puede ser un desacoplador de la cadena respiratoria como la mitomicina A o la rotenona, o el 2,4-dinitrofenol, pero en cantidades subregulatorias, en cantidades que pasan por debajo del radar, pues son permitidas, pero su acumulación y sobre todo su depósito en el tiempo, tú has descrito las membranas celulares como justamente una diana de esto, porque son oleosolubles, son solubles en grasa, claro. Lipoafines, dijiste. Exacto. Sí, muy interesante. Sí. Lipoafines, ese era interesante. Bueno, no tenía esa distinción. Bien, claro, como si fuera... afinidad por un store de grasa para meternos ahí. Entiendo perfecto. Estocarnos ahí, claro, a ver si... Claro. ¿Sabes cuándo nos ha pasado eso con la quimioterapia? Con la gente que ha hecho quimioterapia un año atrás y no le funciona y viene, cuando empiezan a hacer restricciones calóricas, cuando sus médicos prescriben que esto es correcto y hay personas que no, empiezan a intoxicarse y tenemos un periodo de Herxheimer como una reacción de detoxificación. Claro, estás exprimiendo el adipocito y tóxicos fuera, y al final eso aumenta la cascada inflamatoria y el estrés oxidativo secundario, no hay duda alguna. Terrible. Es así. Bueno, algo muy interesante, algo que te quería pedir. Ustedes entienden que esto es un curso de contenido del doctor, de Jorge, pero si tú nos pudieras, y por favor sean condescendientes también, pues no le vamos a exigir al profesor que nos comprima más de la cuenta, pero si pudiéramos por lo menos enunciar los 13 jinetes del apocalipsis inflamatoria y metabólica. Bueno, sí, hay que hacer un esfuerzo literalmente para intentar hacerlo un ambiente reduccionista de lo mismo, pero a ver, intentamos dividirlo en 3 bloques. El primer bloque es el bloque metabólico, que tiene que ver mucho con conceptos paradigmáticos hoy en día. Resulta que muchas veces para explicar esto empiezo por el último jinete, que no es más que la genética estacionaria y ahorradora, porque parece ser que a pesar de haber pasado tantos años, la disponibilidad genética nuestra no se ha modificado. De tal manera que estamos hechos para movernos, no estamos dotados para atesorar tanta energía. De forma funcional, la atesoramos en forma de tejido graso, sin lugar a dudas. Y eso es un problema, porque ya sabemos que el tejido graso no es un store de grasa, es una fuente inflamatoria importante que terminará generando estrés oxidativo. ¿Eso se entiende? O sea, la grasa, señores, es una glándula secretoria activísima. Nos acaban de decir algo muy interesante. No es un depósito inerme de energía. Segrega cosas. Así es. Claro, si tenemos en cuenta esto, seguimos enseñando a nivel de las cátedras de nutrición y de medicina que debemos comer 5 veces al día y además esa comida de 5 veces al día la aplicamos para todos igual. Es como el ejemplo que tú ponías de que todo el mundo lleva la talla M. Entonces el que tiene S no le sirve, el que tiene L tampoco, y el XL ni hablar. Esto es un problema serio, porque no personalizamos la actividad médica en términos de, en este caso nutricional, no la personalizamos. Y estamos hablando de elementos netamente calóricos. Okay. Entonces lo otro que tiene que ver es que es la evolución en términos de las cantidades de los alimentos que sirven, sobre todo en aquellos restaurantes de comida chatarra, comida de poca calidad o comida rápida. Pues evolutivamente en 20 años las diferencias son brutales. Ahí ponemos algunos ejemplos. Claro. Entre una hamburguesa del año 96 y una del 2016, la diferencia ya oscila en 400 calorías. Es una barbaridad. Te ofrecen un montón te regalan. Claro, de hecho, es una forma de mantenernos estímulos sobre la dopamina para que sigamos existiendo en este mundo, no hay duda alguna. Y ese es el 13º jinete. Eso es es salto del 13º al primero. Claro, porque el último tiene relación con el primero para poder entenderlo. Claro, secundariamente con eso, y que es una realidad absoluta, si te decides hacer actividad física y pones un counting de calorías, para gastar 400 calorías tienes que echar 1 hora duro de actividad física, ¿no es cierto? Por tanto, el tema no es contarlo a nivel calórico, pero es una realidad. Y eso, si bien estamos muy distantes de ese concepto reduccionista del impacto calórico, también es importante en la suma energética. Porque ¿dónde termina yendo lo que no gastas? A grasa. Claro.
Pero en el trayecto hay otra serie de conceptos que debemos tener en cuenta que tampoco se tienen en cuenta. A pesar de que hay tanta evidencia con respecto al índice glucémico de la alimentación y la carga glucémica del alimento, llámese carga glucémica a aquella respuesta de insulina generada por la ingesta de un alimento, habitualmente hidratos de carbono de alta y media carga glucémica justamente, y que se hace en base a la cantidad del hidrato de carbono, por eso es la diferencia entre la carga y el índice glucémico, pero lo que quiero es que se queden con el concepto es que el 60% de lo que se compra un individuo en Europa en el supermercado tiene una carga glucémica media alta. Y dice, wow, ¿y eso qué quiere decir? Que cuando tú comes ese alimento, los niveles de insulina que se van a producir secundariamente van a ser suprafisiológicos, no van a ser fisiológicos. Y la insulina es una hormona que nos salvó la vida cuando teníamos una ausencia enorme de alimentos. Y hoy es una hormona que nos está matando cuando se produce a nivel suprafisiológico. ¿Por qué? Porque tiene una actividad múltiple, sistémica, anabólica por excelente, y entre otras cosas aumenta la conversión de esa energía que anda por ahí dando tumbos que no gastamos en grasa y la guardamos. Solo por ahí. Y paralelamente dispara la respuesta inflamatoria. Entonces ahí tenemos ya 3 jinetes más. Hay otro factor bioquímicamente hablando muy interesante que genera la resistencia a la insulina, que es la depresión de una enzima que se llama adenosina monofosfato proteína de quinasa. A esta enzima, los americanos investigadores la han llamado la llave del metabolismo. Por tanto, si tú la tienes a tu favor, eres como aquellos que son como la raza maldita, aquellos que comen de todo y apenas engordan. Porque esa enzima, sin lugar a dudas, hace que te conviertas en un elemento biológicamente activo para gastar y no biológicamente activo para guardar. Claro. Si tú deprimes esa enzima, estamos fritos. Literalmente tiene 7 o 8 funciones estelares en el metabolismo que todas son funciones muy protectoras, y si la deprimes son todo lo contrario. Claro. Esto es incluso con independencia del entorno hormonal, porque todos hemos visto que los adolescentes comen como lima nueva. Absolutamente. Y no ganan peso. Bueno, absolutamente. Realmente es un nodo del metabolismo, ¿no? Es una bisagra importante. Absolutamente. Luego, este efecto insulínico sobre la glucólisis aeróbica hace que la acetil-CoA, que se genera secundariamente al pirúvico, que teóricamente o entra al ciclo de Krebs o se puede ir hacia la síntesis de ácido mevalónico y colesterol y ácidos grasos, en general, se derive hacia arriba. Entonces, esto es un problema serio, claro, porque no solamente entra acetil-CoA al ciclo de Krebs, sino se deriva la producción de ácidos grasos. Una condición que vemos muy frecuentemente en los pacientes con esteatosis hepática y triglicéridos elevados. Y a esos pacientes habitualmente los medicamos. Le quitamos la medicación, a los 2 meses vuelve a subir el triglicérido, porque no está resolviendo el problema. Claro. De base. Pero por si fuera poco, la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia compensadora no solamente hace esto, sino que modula la baja, produce una down regulation de una enzima muy importante que se llama piruvato carboxilasa. Y esta coge ese mismo pirúvico secundariamente al paso de la glucosa por glucosa 6-fosfato de desogenasa y lo convierte en oxalacético para que entre al ciclo de Krebs. Claro. Por eso, fíjate qué interesante, y esto yo sé que te gusta mucho a ti, si yo tengo esta alteración de la anaplerosis, que se llama este mecanismo del ciclo de Krebs, pues yo rindo menos elementos reductores para la cadena respiratoria, menos NAT y FAT. O sea, rindo menos nicotinamida adenina de nucleótido y flavina adenina de nucleótido. Además, vitaminas del complejo B, que no estamos hablando de cosas extrañas, pero que si yo rindo menos para cadena respiratoria voy a tener menos disponibilidad de obtención de energía en la cadena respiratoria. Claro, con lo cual, todo lo que eso implica, ¿no? Exactamente. Es sensado como una baja y te vas a comer más. That's the point. Yo creo que en poco tiempo, en un par de años te diré, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus mitocondrias? Hablaremos en ese ámbito, tendremos que hablar en ese ámbito, por lo menos a nivel científico. A nivel científico. Espérame, ahí me acordé de nuestra patria. Y fíjate el daño, porque ahora cuando tú lo pintaste, lo empecé a ver en el aire, porque Jorge tiene, como todos los buenos profesores, la capacidad de hacerte ver cosas en el aire. ¿Tú te acuerdas que para la diabetes infecciosa aguda, el remedio era tomar jugo de guarapo, jugo de caña, recién exprimido? Te daban dulce y tenías que hacer 45 días de reposo absoluto, a cuyo término indefectiblemente tenías esteatosis hepática, por este mecanismo descrito. Exacto. Claro, que ahí por aporte de sustrato era una barbaridad. Bueno, saliendo de ese ámbito, que es metabólico por excelencia, diríamos, es muy sencillo, solo hay que comer menos y gastar más. No es tan fácil, porque tú generas un impacto enzimológico, patológico, que no basta luego con comer menos y gastar más. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el manejo del paciente obeso es la poca querencia que tiene el tratamiento. Claro. Y eso muchas veces está dado porque no sabemos corregir
este desorden enzimático que hemos estado inicialmente. Pero, ¿dónde termina todo este saco metabólicamente afecto? Inflamando, produciendo estrés oxidativo. Y ahora aparece un concepto relativamente nuevo que se llama osteosarcopenia. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los chicos que tienen 25 o 30 años no tienen ni un tercio de los músculos que teníamos nosotros en términos funcionales y no de volumen cuando teníamos 25 o 30 años. Claro. Declinó muchísimo eso. Muchísimo. Y tiene dos targets o dos factores que lo generan. Uno, la inflamación propiamente tal, pero muy objetivo, ¿eh? Y el segundo, es evidentemente, el otro jinete que se llama inmovilismo técnico. O sea, no nos movemos. Eso es tremendo. Tremendo. Tenemos Tú habías dicho esta transferencia de cómo jugábamos en una época. Coño, y ahora, claro, juegan con Atari y el coso lo hace otro. O sea, ya la Atari se ha quedado antiguo. O lo que sea. Perdónenme ya mueven cada vez menos el gasto energético. No existe el Atari, ¿no? Yo creo que el Atari ya está en la historia de los juegos. Pero bueno, en cualquier caso. Oye, lo que llama muchísimo la atención es lo que decías. Históricamente el placer se ha asociado al movimiento. Claro. Más ahora. Sí. El placer se asocia al nesting, a estar allí acostadito viendo Netflix, a estar poco movimiento. Pero es que nuestros hijos, y es un problema enorme este asunto. O sea, si tú no tienes un músculo funcional, la tasa metabólica basal va bajando, se va ralentizando, y lo que se ha visto es que ese músculo disfuncional hoy es reconocido el órgano más activo desde el punto de vista endocrino. Claro. El músculo esquelético. Sí. Fijaros, entonces estamos sumando situaciones muy negativas. Mira, esto lo percibimos hace un tiempo en el contexto del tratamiento metabólico de los tumores sólidos, porque dijimos, tenemos un aliado que puede competir en biomasa contra el tumor, pidiendo, efectivamente, usando los teléfonos biológicos que tiene para demandar glutamina, glucosa, etcétera, y ponerlos con ciertos estímulos específicamente diseñados por nuestra especialista que es Dari, en terapia fisiorrespiratoria para el cáncer, corriendo de alguna manera el balance, o sea, inhibiendo la degradación catabólica de los músculos. Mientras tanto estamos, claro, en el laboratorio estamos, eso en el contexto clínico del paciente del canceroso, mientras tanto estamos corriendo a buscar inhibidores de la miostatina y otras terapias que hemos postulado que serían realmente muy importantes. Tú te acordarás que un tercio de las muertes en cáncer se debe justamente a la caquexia, a la falla multiorgánica energética. Así que bueno, sería interesante por esa vía. El músculo, entonces tú decías, es la sarcopenia, pero más exactamente la osteosarcopenia, entonces es un marcador de la edad biológica y del deterioro. Sí, realmente cuando estudiamos medicina, no cuando estudiamos, hoy en la actualidad, todavía se menciona en la formación universitaria que la sarcopenia está asociada a los procesos catabólicos del paciente neoplásico, séptico, del paciente con insuficiencia cardíaca, estadio 4, la NIJA, la New York Association, o sea, pacientes que están en una situación extrema. Hay un estudio muy interesante de un grupo colombiano que lo hizo en un marco netamente europeo, con parámetros europeos, y encontró que el 66% de la población estudiada, de una N de 546 aproximadamente, tenía una sarcopenia moderada, por debajo de 30 años, pero el 26% era severa. Tenemos un gran problema. No puede ser. Si alguien quiere tener trabajo, que estudie algo sanitario, porque desgraciadamente va a sobrar. Es importante. ¿El estudio dice algo sobre los niveles de testosterona en esa gente? Bueno, no hay duda alguna que hay una relación directa y proporcional. Y esto es otro tema que estamos viendo hace muy poco tiempo. Hemos visto pacientes con no más de 22 años con alteración importantísima en los niveles de testosterona. Y azoospermia y no sé qué. Claro, y esto, no sé dónde vi que triste. Decía, muy gracioso, que Tim Ferriss decía, los jóvenes de ahora son la mitad de hombres que sus abuelos. Es decir, el conteo espermático de la mitad. Bueno, no hay duda alguna. Es que hablamos con un urólogo amigo que ya peina canas hace tiempo y me decía, es que hoy en día no hay espermatozoides funcionales. Coño. Estamos viendo que los pacientes es muy difícil, extraño, encontrar un individuo que tenga una cantidad funcional de espermatozoides de la que yo me acuerdo cuando trabajábamos y éramos competentes. Es así. Así es. Wow. Pero fíjate que eso tiene que ver... Espermocompetentes podemos usar el término. Maybe, exacto. Pero fíjate que tiene que ver con el siguiente jinete, que son los disruptores endocrinos. Ya. Y aquí tiene que ver también con algo que tú venías comentando ahorita, que iba a meter la cuchareta, pero no me diste tiempo, que es un concepto relativamente nuevo, que son los disruptores metabólicos de la bioenergética mitocondrial. O sea, estos están induciendo resistencia a la insulina sin tocar los mecanismos ya conocidos de disruptores endocrinos. Pues los disruptores endocrinos lo que hacen es competir por una hormona en el receptor,
es bloquear el receptor y ellos actuar como hormona, es literalmente traslocar la hormona y se queda perdida sin hacer el funcionamiento final, e incluso señalizan algunos marcadores, algunos no marcadores, algunos grupos proteicos que lo que hacen es aumentar la diferenciación de las células hacia tener más adipocitos. Eso se llama obesogénicos. O sea, ¿y dónde están los disruptores endocrinos? En nuestras casas. En todas las casas están los disruptores endocrinos. El bisfenol A, por ejemplo. Bifenol A, el BPA, los PFOA, en nuestra ropa. Esta camisa, intenta quemarla con un cigarro, que no vas a lograrlo. Literalmente. Tiene un ignífugo químico. Exacto. No. Y claro, y cuando tú te lo pones muy guapo para ir al Congreso y en algún momento durante el día trasudas, estás absorbiendo literalmente eso. Por tanto, una de las situaciones más difíciles, porque claro, esto es presentar problemas, también presentamos soluciones a los problemas, es cómo combatir todos estos fenómenos que son nefastos. El asunto no se queda ahí. Hay otra serie de alteraciones que sobre todo que tienen que ver de forma directa y proporcional con situaciones medioambientales como es el alza, literalmente, por lo menos endémica, digo yo, para no hablar del resto del mundo, de una elevada tasa de intoxicación por metales pesados. Esto es una barbaridad. Nos hemos cargado los mares y con ellos los peces, y los pescados azules tienen en su masa muscular mucho contenido graso, en lo cual se depositan estos metales pesados, tales como el mercurio, el aluminio, menos el aluminio, esa fuente, y el plomo, porque tiene que ver más con la pintura, tiene que ver más con los perfumes, con los desodorantes. Declinó un poco eso. Yo no recuerdo en 30 años que estoy consciente de eso, un caso clínico de saturnismo, la intoxicación aguda por plomo descrita. Ahora son más insidiosas, ya no tenemos digamos, las cañerías cambiaron. Me acuerdo, en Cuba cuando éramos niños había cañerías de cobre y plomo y qué sé yo. Todavía hay en Europa. ¿Es así? En diferentes partes. Sí. Viejo continente. Claro. Todavía hay en Europa. Es impresionante. Mira, vine a presentar al Congreso unas slides que muestran cómo la intoxicación por aluminio, y claro, el gran problema que tenemos cuando hablamos de intoxicación es que los colegas piensan en intoxicación aguda. No, claro. Única exclusivamente. Hay un concepto que no podemos olvidar que se llama bioacumulación. O sea, y este es un concepto que está en la toxicología médica. En la medida que usted bioacumula elementos tóxicos, aumenta la capacidad de expresión patológica en algún momento. Claro. ¿Ok? Anyway, que tendrás mayor o menor disponibilidad para expresarlo en dependencia de otra serie de factores, los cuales están condicionados habitualmente por tu capacidad de toxificación en fase 2. Y ya este es otro ramal que no quiero meterme. Damos un paso atrás. Por pedirte que explicara fase 1 y fase 2, pero da para un... Damos un paso atrás y nos quedamos con que estos elementos, como el aluminio, por ejemplo, que es un paper recién publicado, actúa en el sistema nervioso central de los niños que tienen intoxicación por aluminio, en el modelo de la génesis del autismo, por la misma vía que actúa la hiperreactividad de los receptores NMDA en el cerebro, que recuerda el desarrollo de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad Lou Gehrig. Impresionante, impresionante. Otro ejemplo, plomo. El aluminio, yo recuerdo, eso es viejo ya, okay. El aluminio está implicado en el Alzheimer también. Así es. Es que este es un modelo, este es un paper que salió para poder explicar una serie de alteraciones neurofuncionales que ocurren en niños que tienen intoxicación por aluminio, de los cuales, dicho sea de paso, la mayoría tienen adosado un componente de afección de la detoxificación desde etapas de su nacimiento y concepción. No hay duda alguna. Early exposoma. ¿No? Exactamente. Hasta cierto punto por el early exposoma y por otro lado, porque si la capacidad de actividad de las 8 enzimas que regulan fase 2 no son buenas, sin lugar a duda la tendencia es a la bioacumulación. Claramente, y se expresa en etapas más tempranas. O sea, un montón, pero se pone denso, la detoxificadora central del organismo tiene dos grandes fases y una serie de enzimas encargadas de eso. Y lo que nos acaban de decir es que no solo se incrementa la carga tóxica del ambiente, sino que los detoxificadores están mermados por otras cosas que estamos haciendo mal. Así es. Ese es un punto. Fatal. Y dicho sea de paso, la mayoría de los elementos tóxicos actúan primariamente disminuyendo la expresión del sistema de antioxidación y del sistema de detoxificación. Yep. O sea, es como el individuo malo del barrio, ¿no? Primero le hace daño a la policía y después roba. O sea, para que no me controlen, literalmente hablando. Es impresionante. Más si de fábrica, si naciste con una actividad enzimática pobre, estás entregado en que en algún momento expreses la patología. Hay un nexo muy discutido ahora entre que si a través de una fuente, que puede ser una vacuna, o que puede ser una fuente cualquiera de un metal pesado, se origina la sintomatología clínica.
¿por qué no se origina en todo? Es imposible, se origina en aquellos niños o adultos, porque adultos también pasa, en que tienen ya una bioacumulación importante y habitualmente eso está precedido porque su capacidad de toxificación enzimáticamente dependiente, bioquímicamente dependiente, genéticamente dependiente, no es buena de fábrica. Sí. Y hoy, por suerte, sabemos estudiar eso e incluso producir un upregulation de esas enzimas. Bien. Lo cual es muy bonito esta parte. Es maravilloso. Nos estamos perdiendo una parte muy bonita, claro. Bueno, pero hay que tiene alguien... Esta distinción tiene que ser hecha, porque los médicos no tienen ni idea de esto, los médicos corrientes. Me quedo pensando lo que tú dijiste de... Fíjate que feo este libro corriendo. Cuando escuchábamos a alguien que hablaba sobre el mercurio, el timerosal, qué sé yo, y tú recordaste que nosotros estábamos sobreexpuestos a todo eso en Cuba, pero nadie tenía, nosotros no había autismo en ese momento, ¿no? Claro, eso es una buena observación, no porque la haya hecho yo. No, estábamos realmente juntos es buena. Sí. Recién en un congreso hace una semana. Fue espontánea, no es que lo había pensado antes. Sí. Realmente es que yo siempre digo una frase que aprendí de un gran amigo neuropediatra que dice él, una golondrina no hace verano. O sea, el verano está hecho por múltiples golondrinas. O sea, no hay que ser reduccionista, hay que tener en cuenta todos estos factores para ver cómo personalizar el manejo. No hay duda que es mucho más difícil, es mucho más bonito. Y sacas adelante muchísimos pacientes que habitualmente no se saca adelante. Es así. O sea, ¿cuántos timerosales estuvimos expuestos nosotros de niños? Y no sabíamos nada. Tremenda. Y sin embargo no desarrollamos. Se usaba claro. Y no desarrollamos patologías neurofuncionales del espectro de los TEA, del trastorno del espectro autista, como hoy en día siguen creciendo. Es una patología medioambiental multifactorial, no hay duda alguna, donde hay una constelación de alteraciones bioquímicas que conllevan al manejo estrecho y personalizado, y si no, no hay mejoría de la situación. Y lo que llama la atención es cuando manejas estos 4 o 5 variables de forma objetiva, siempre hay mejoría. No tengo un paciente que no haya mejorado. Un 10, un 20, un 50, un 95, pero siempre hay mejoría. Entonces, esto es un factor que está condicionando. Fijaros, Ernesto, fuera del impacto sobre el trastorno del espectro autista o trastornos neurofuncionales, llama la atención que en el 2011 se publica por una revista de hipertensión arterial, Greenwich Hypertension, publicada en PubMed, un artículo que demuestra que la intoxicación crónica por mercurio es reconocido un factor de riesgo cardiovascular. Ouch. Y que dice muy claro el paper, todo paciente con cualquier patología cardiovascular debía estudiársele los niveles de mercurio a través de examen de cabello, examen de biopsia o de uñas o examen de orina. Bien. Es una recomendación por un panel enorme de científicos muy acreditados a nivel internacional, más no se hace. Sí, en este caso, cuando ahora te escucho decirlo, se me escapa cuál sería la explicación mecanística, pero lo que es cierto que... Te lo puedo explicar, porque... Sea cual fuere, tenés que quelar eso y sacarlo. Habitualmente no puedo expresar algo que no me haya explicado, por tanto te lo puedo explicar. Realmente el modus operandi por el cual el mercurio genera este daño hacia el desarrollo de enfermedad cardiovascular es que potencia. Lo primero que hace el mercurio es cuando se mete, se impregna en los tejidos ácidos grasos abundantes, y llámese la atención que el 60% del cerebro es grasa, ¿okay? Y el resto está en las membranas de nuestras células, induce oxidación. O sea, primero, antes de inducir oxidación, si es que lo podemos separar semánticamente por un tema docente, deprime el sistema antioxidación endógeno, se lo carga, compuesto por 3 enzimas fundamentales que son como escudo que tenemos dentro de las células para protegernos de lo que nos oxida. Entonces lo que hace es cargarse los escudos primero. Y después, pues con todas las de la ley, va a inducir oxidación. Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa. Exactamente. Esas 3 con la subvariante de la superóxido dismutasa citoplasmática y mitocondrial. La mitocondrial se la carga también. Esto induce una disfunción de la maquinaria energética. Induce una disfunción de la señalización celular, porque no debemos olvidar que nuestras membranas celulares son el cerebro de la célula. Esto está afectando la conformación por un estrés oxidativo. Compren una loncha de bacon, pónganlo en un sartén, denle calor. ¿Qué va a pasar? Cambia la morfología del bacon, ¿cierto? Tal cual cambia la morfología de la membrana celular y las proteínas transmembranas ya no funcionan como debían funcionar. Y eso es muy interesante, muy bonito y más frecuente de lo que imaginan. Sí. Es un experimento que estoy dispuesto a ejecutar de inmediato. No se queda ahí el asunto. La otra vía por la cual induce esto es que, exacto, esa es una. Y la otra vía es que el mercurio genera una depresión de una enzima muy importante que se llama paroxonase. Y la paroxonase tipo 1, una enzima que además
se empezó a estudiar con las intoxicaciones crónicas por órgano fosforado, por la sobreexpresión de la misma. Habías explicado en Lima. Ok, sí. La paroxonasa tipo 1, ¿qué es lo que hace? Deprime el HDL captador, la High Density Lipoprotein. El colesterol bueno te lo deprime. Pero cuidado, cuando medimos colesterol a los pacientes en el laboratorio, miden la suma y hay HDL captadores y no captadores. Si tú puedes tener un HDL en 80 y decirle al paciente, estás entero, no te preocupes que vas a ir estupendo. Falso, no sabes cuánto de ese 80 es captador o no. Claro. Si ese paciente tiene intoxicación crónica por metales pesados, en este caso mercurio, lo que hace es inducir de forma importante una down regulation de la PONS, te baja el HDL captador y tienes un HDL ficticio. Por tanto, si no tienes un HDL ficticio, no tienes la molécula que coge el colesterol que se está oxidando y lo devuelve al hígado y le dice, usted se va de la casa, para que no haga daño. Después te voy a preguntar off cámara, porque es demasiado técnico, pero ¿qué hay que pedir? Pues lo podemos hacer en nuestro laboratorio sin ningún problema, ¿no? Pues sí. Hay que crear esa discriminación entre especies, subespecies del colesterol. Es que eso es sumamente importante. Entonces, tenemos mercurio, tenemos plomo. El plomo inhabilita el sistema de antioxidación endógeno completo. Todo lo que digo lo pueden buscar en Google Academy, lo pueden buscar en PubMed, es impresionante, lo puedes replicar. Y el impacto es muy, muy grande y esto, sin lugar a duda, es algo que no percibimos inmediatamente, más está detrás de la explosión de patologías tan importantes como el cáncer, la enfermedad cardiovascular y trastornos neurológicos degenerativos y funcionales en etapas tempranas. Absolutamente. Mira, todavía estamos viendo, pero eso es como del mundo antiguo, todavía estamos viendo patologías por exposición ambiental ridícula, a qué sé yo, a asbestos, por ejemplo. O sea, realmente los mesoteliomas, que no tendría que existir eso ya, Claro, pero todavía hay eso. Claro, Entonces ahora se nos ha sumado una capa de complejidad más todavía, todas estas cosas nuevas. No hay experimentos. Es muy difícil para que el público entienda. La investigación nutricional es ultra difícil porque no funcionan, como ustedes ya pueden percibir, no funcionan en aislado, en abstracto, digo yo. No son solistas, son complejas orquestas fisiológicas celulares. Entonces, hacer una organización, o sea, organizar un test sobre la eficacia de uno u otro nutriente es esencialmente inútil ahora, ¿no? Claro. Así también, por el otro lado, mutatis mutandis, ¿cómo evaluamos? La industria está informando de la carga ambiental por separado. De fondo, que esto tiene, en este aerosol, tiene menos de lo que hace daño. Es la manera de mantenerse funcionando. Claro. Blend, no quiero mencionar las marcas, pero no las mencionamos entonces. Desde los perfumes ambientales, ahora lo medimos, después lo podemos subir mañana, medimos en un hotel determinado la cantidad de partículas, estábamos respirando, creo que 130 miligramos por metro cúbico de formaldehído, o sea, estamos respirando directamente cosas rarísimas, ¿no? Los lustramuebles. Sobre todo el paper de los disruptores estos mitocondriales directamente. Esto genera resistencia a la insulina por una vía que no se conocía. Párame que esto me está diciendo es mortal, porque los venenos mitocondriales, tenemos un modelo experimental. Por 4 vías, Ernesto, por 4 vías. Por 4 vías, te pasaré la información, generan disturbios mitocondriales que aceleran la apoptosis mitocondrial. Y estamos hablando que la salud de hoy, la que ha sido siempre y la de mañana, dependerá de la densidad mitocondrial y, como bien tú dices, de cuántas crestas mitocondriales funcionales tengamos. Claro. Porque si hay crestodismorfia, robándote la frase, estamos jodidos literalmente. Entonces, sí. No podemos seguir haciendo una medicina que escape de estos conceptos, porque son irrefutables, son... Claro. Muy poderosos porque son objetivos, y si buscamos evidencia, más evidencia que esa no la hay. Sí. Estamos construyendo un modelo con los axolotes, todavía ya lo vamos a hacer, no sé ni dónde, pero en algún lugar tenemos espacio, con algunos venenos respiratorios, que por cierto son parte del armamentarium antibiótico del criador de peces ornamentales, que es el verde de malaquita, también rotenona y otros pesticidas. Lo preocupante es que tú me estás describiendo acá acciones mitotóxicas, por decirlo de alguna manera, nunca lo había expresado así. Nuevamente, el concepto de las oligotoxinas, pequeñas es la muerte. Los chinos tienen el concepto de la muerte por 1000 cortaditas, ¿no? Death by a thousand cuts. Entonces, en vez de darte un gran tajo, te doy muchas cortaditas y te terminas desangrando, en una forma de tortura, supuestamente, uno de esos mitos, ¿no? Bien, estamos teniendo una muerte por 1000 pequeñas microinjurias mitocondriales, que la verdad es que no veo mucho cómo... O sea, lo que tú describes, realmente pusiste el nombre adecuado del apocalipsis, porque se viene una
merezunda, como diríamos nosotros, violenta. Me costó muchísimo finalmente ponerle algún nombre porque es tanto dato. He hecho un esfuerzo enorme para intentar que el libro tenga un perfil divulgativo, porque me interesa que la gente se entere para que pueda hacer algo por su salud. Los sanitarios no estamos capacitados para aprender esto inmediatamente, desgraciadamente, para poder favorecer que la gente cambie su estatus de salud o su estatus actual para que sigan siendo saludables. Porque hay un concepto que obviamos que se llama fenotipo intermedio. Todas estas alteraciones moleculares están en un fenotipo intermedio que no se ha expresado clínicamente aún, comillas, porque muchas veces se expresa subliminalmente. ¿Ok? Y como no lo entendemos, pues son cosas de la psiquis. Hay el psiquiatra, tómese, está deprimido. Bueno, y ahí perduramos y cronificamos la patología. Y seguimos agregando la sopa de sin lugar a duda, ¿no? porque los fármacos son uno de los que más confieren una actividad incluso tóxica, desde el paracetamol hasta los digitálicos, hoy en día también usados. Cuando hay que usarlos, no hay duda alguna, pero hay que tener en cuenta que ahí la cantidad de variables son muchas. Entonces, literalmente me exprimía la cabeza diciendo, caramba, ¿qué título le pongo que pueda representar lo que hay detrás? Pues los 13 jinetes del Apocalipsis. Brillante. No me queda otra. Bueno, tiene que ver la luz eso. Lo que se me ocurre sugerir, pero ya lo hablaremos en términos editoriales, es poner la totalidad de la información y después como insertar las 13 páginas que son como un infographic donde la gente que pasa puede mirar. Pero es interesante, Tal vez. Los pacientes de nuestros médicos acá son también, de alguna manera, las piezas de divulgación científico-técnica, les sirven para que el paciente vaya y le diga a su médico, su oncólogo de cabecera, ¿vio esto? ¡Ah, qué interesante! Entonces le sirve como vehículo de comunicación, ¿no? Bueno, a estas alturas tenemos... Sí, perdón, ibas a decir. No, porque me queda un jinete. Ok. No, siempre están cabalgando, entonces de repente se me va uno y lo enlazo y lo traigo. Okay. Mira, hay algo que viene aportando mucha información en el ámbito de la salud hoy en día, que es el impacto de la microbiota y del microbioma. Como bien dice algún neurólogo reconocido a nivel internacional, dice la fisiología levita en la microbiota. O sea, hoy tenemos datos muy objetivos del impacto que está teniendo, e intentando ser reduccionista para poder explicarlo docentemente, el cambio en las concentraciones de dos filos bacterianos, unos llamados bacteroidetes y otros firmicutes, favorece que el individuo, de forma general, si este cambio lo tiene a favor de los malos de la película, entonces absorbe un 30% más de calorías de lo que habitualmente come y no se absorbe. Brillante. Fijaros, esto vamos contabilizando el impacto que tiene. Nos vamos de ahí. La primera causa de alteración de esta microbiota con creces es el disestrés. Esos son los dos jinetes que andaban cabalgando por ahí que los traigo a colación. Es que son 13. Y ese disestrés no es más que vivir en un estrés no compensado. Claro. El esfuerzo de tu vida vale la pena hasta hoy. Si a partir de mañana no vale la pena, estás en modo patológico. El día que vale la pena, aunque te estés reventando, se ha demostrado que genera elementos de supervivencia a través del mecanismo hermético. O sea, la célula se está poniendo las pilas para seguir adelante. Pero el día que tu sistema nervioso central perciba de que no vale la pena, ahí cambia todo, pero así, de un día para otro. Me encanta que lo pongas como no vale la pena. Hay un pequeño experimento que hizo Dirk Pearson y Sandy Shaw. Yo no me atreví, no me dio el corazón para replicarlo. Es un experimento sencillo. Se deja nadar hasta el agotamiento a unas ratitas. A algunas se les permite triunfar finalmente de ese tremendo esfuerzo y salvar con una uña a veces sale, y a otras no. Se las sacrifica de inmediato, esa es la parte que no me convence. Y los niveles, o sea, la depresión de norepinefrina de las raticas que fallaron y no triunfaron, a pesar de que el esfuerzo no es el problema es lograr triunfar o no. Así que de alguna manera es lo que tú dices de que vale la pena, ¿no? Que conceptualmente lo has clavado, porque la depresión de norepinefrina es la norepinefrina lo que nos permite proyectarnos, disfrutar. O sea, la hija de la dopamina, la norepinefrina o noradrenalina, es la que nos permite disfrutar. La depresión te convierte en un individuo apático, te convierte... A ver, aquel que no puede cumplir con esta regla, ¿no? Claro. Pero que vive en sociedad, eso es una cosa real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos preparados genéticamente para defendernos del estrés agudo. Si ahora viene un tigre por ahí, nosotros va a aumentar la capacidad de dilatación de nuestras pupilas, va a aumentar la frecuencia cardíaca, se va a dilatar la vía respiratoria, nuestros músculos van a empezar a recibir la glucosa que se va a liberar, no viene todavía. Si un tigre ya lo he visto. Se van a dilatar los esfínteres también. Entre otras cosas. Aumenta la liberación de glucosa por el hígado para echar a andar la maquinaria de producción de energía y salir corriendo o enfrentar al tigre. Si los logramos evadir del tigre, estamos salvados.
Y si no, el tigre nos jodió, nos comió. Y ahí se acabó el cuento. Bien, para eso estamos preparados. Pero para mantener un pseudo tigre o un tigre pisándote los pies todos los días, no estamos preparados. No. Fijaros que ocurre una cosa bioquímica muy interesante. Normalmente, como mecanismo fisiológico ante esto, el organismo aumenta la producción de cortisol. Ya sabemos que el cortisol es hipercatabólico, destruye, inflama, lesiona. Pues ese cortisol fisiológicamente lo producimos en una vida media. 8 de la mañana nos despierta el hecho de tener un cortisol adecuado, 12 del día aquí, 16 horas y 22. Por eso los ingleses trabajan 9 to 5, porque tú rindes en la medida que tienes un cortisol fisiológicamente mejor. ¿Ok? Pues, ¿qué es lo que se ve cuando esto pasa? Que este ritmo de cortisol que debía ser así, pues se mantiene durante la noche. Esto produce alteraciones del sueño, esto produce alteraciones de la capacidad de recuperación de daños tisulares. Es impresionante. Y esto ocurre, entre otras cosas, generado por este disestrés. Pero justamente como reflejo de esta hipercortisolemia, se bombardea la cantidad de ácido clorhídrico que se produce en el estómago. Ese, por gravedad, empieza a lesionar el esfínter del píloro. El píloro es un esfínter pequeñito que sale del estómago y que comunica el estómago con el intestino delgado. Pues ese ácido clorhídrico cae en el intestino delgado y rompe la microbiota que protege el enterocito en el intestino delgado y genera esa famosa disbiosis intestinal. Bien. Eso hace translocación bacteriana, o sea, esas bacterias se rompen la parecita, a eso le llamamos hoy lipopolisacárido, como así muy científico, pasan al torrente sanguíneo y cuando pasan al torrente sanguíneo disparan la inflamación, como si tuvieras comido un camión de hamburguesa. Sí. Es impresionante. Entonces, y por si fuera poco, ya este descalabro está asociado a una hipoproducción de vitamina K2, que se produce en el abdomen, en el colon, y que al bajar la producción de vitamina K2, la vitamina K2 tiene una capacidad de descarboxilar el ácido glutámico. Entonces, la matrix GLA protein, que es una matrix que se encuentra justamente en los vasos sanguíneos para evitar que el calcio se deposite, se inactiva y el calcio se empieza a depositar. Por tanto, aumenta la arterioesclerosis. Claro. Y por si fuera poco, ¿de dónde sale el calcio? Pues de tus huesos. Claro. ¿Pero por qué sale de tus huesos? Porque la misma K2 que regula esto, regula la osteocalcina, que es la prima hermana que está en el hueso evitando de que el calcio salga. Ya estamos jodidos literalmente si no analizamos esto en profundidad. Es una locura. El origen de la palabra, de la vitamina K es Coagulationsvitamin, esas palabras alemanas así, es con K, pero es crucial en la cascada de eventos coagulatorios, pero es como dijo Jorge también, el director del tráfico del calcio, o sea que ahora, no me quiero meter en el tema, que sé que eres un experto de la aberración conceptual con que se trata la osteopenia y la osteoporosis, o sea, realmente yo no vi ni una sola persona que no tenga osteoporosis que no tome 2 litros de leche y no sé cuántos calcios, no es por ahí, señores. Pero bueno, esto es parte de la labor de los educadores como tú, que tienen que ilustrar, realmente ilustrar a las masas, a las huestes de médicos y trabajadores de la salud, porque tenemos un librito así chiquito, completamente pasado de moda, y no hay estas distinciones, no hay. Tú creo que coincidirás conmigo, de acuerdo con, la verdad que Jorge, si ustedes no lo saben, tiene un enorme éxito como pedagógico, ¿cómo se dice? Andragogo, no sé cómo se dice, enseñador no es pedagogo sino andragogo, o sea, la andragogía, la enseñanza de los adultos, porque hay que volver a la escuela. Entonces, para todos los trabajadores de salud que nos miran, sé que hay muchos médicos, bioquímicos, farmacéuticos, hay que volver a la escuela. Si ustedes estaban medio despiertos durante esta conversación, ustedes han visto que esto es apenas la puntita del iceberg de un enorme caudal de conocimiento con un tremendo potencial sanador y que esencialmente creo que ustedes convendrán conmigo en que falta de la práctica médica contemporánea, ¿no? ¿Cómo nos ves para responder unas preguntas que a estas alturas seguro tenemos? Ningún problema. Ok. ¿Qué preguntas tenemos hoy? La primera pregunta es esta pregunta ambiciosa que es ¿cuáles soluciones podríamos tener? Si el doctor nos puede dar algún abordaje, algún principio de solución de problemas a esta compleja cadena, estas 13 jinetes del apocalipsis inflamatoria y metabólica. Sí, bueno, es una pregunta que lógicamente cada vez que se plantea un problema, la tendencia del ser humano es buscar una solución. Claro. Esto es totalmente biológico y me parece esperada esta pregunta. Mira, no es tan fácil, lo hemos plasmado todo en el libro, no hay duda alguna, porque caramba, el objetivo es que aprendas a manejar todo este entorno, pero yo diría de forma muy sencilla. Punto número 1, pelea con el azúcar, literalmente hablando. Y entra a una página web que se llama Nutrition Data y ahí tienes unas tablas de carga glucémica e ingieres alimentos que tengan carga glucémica de media para abajo.
junto con los ácidos grasos adecuados y con las proteínas adecuadas. Idealmente, ya hay muchos nutricionistas que esto lo tienen claro y lo saben hacer muy bien con los pacientes de forma general. Claro. Lo otro, por favor, comer comida, no industrial, comida natural, biológica, real food. Claro. Y ahí es un paso importantísimo. Claro que sí. Segundo, estamos hechos genéticamente para movernos. No ves que no paramos de movernos porque estoy inquieto. Estamos hechos genéticamente para movernos. Tenemos que movernos. No hay duda que en ese término abunda muchísimo la información que hay con respecto al mejor ejercicio. Pero el mejor ejercicio es hacer algo versus no hacer nada. O sea, está demostrado que individuos que tienen síndrome de las piernas inquietas, que mueven el piecito todos los días, tienen un metabolismo mejor que sus pares que no lo tienen. Entonces, fijaros qué importante es que te muevas. Sube escalera, deja el coche más lejos, intenta moverte todo lo que puedas. Sí, eso es fundamental. Yo tenía un amigo grande de edad, 80 y pico, Víctor Barón, ya falleció, lo quería mucho, tenía piernas inquietas y lo resolvió entrenando. En vez de amarrar al mono, anestesiar al mono con drogas, lírica o lo que fuere, que por cierto están asociadas con la demencia también. Sí, así es. Bueno, pues pregabalina y todo. Porque entrenaron. El problema de las piernas inquietas tiene que ver con una hiperdopaminergia. Si tú entrenáis, tú haces que esa dopamina, haces una catarsis y finalmente ayudas al paciente. Pero si vas a entrenar y tienes la posibilidad de hacer algún entrenamiento de fuerza, estupendo. Haz fuerza. Como bien tú hiciste en algún sitio que contaste, las bolsas al supermercado, llévalas caminando. Haz fuerza, la fuerza que puedas, por favor, que es muy importante. En Ecuador, sí. Hoy vale la pena más hacer fuerza que salir corriendo en una cinta para dar la vuelta a la ciudad. No hay duda alguna que eso es Déjame muy decirle importante. que Jorge pone el dinero donde tiene la boca, porque como dicen, sale mal esa frase en español, pero es en inglés. Hace poco hicieron una mesa redonda a estos muchachos en España y le hicieron de pie, o sea, no se sentaron. Sí. Creo que tienes unas fotos por ahí en Instagram. Una foto en los pero videos, muy interesante. Sí. Una cosa tan sencilla como estar de pie en vez de estar sentado, o estar en una esfera en vez de una pelota en vez de una silla, ¿no? Eso ya pasa como subir las escaleras también. Ustedes caminan, hacen ejercicios naturalmente imbricados en la vida. Hay un factor de riesgo que no he mencionado y no pienso seguir creciendo los jinetes, que es la silla. La silla es un factor de riesgo reconocido por encima del hábito de fumar en muchos estudios. Fíjense lo importante que es. Claro. Pero hasta aquí vamos con cosas muy sencillas. Sitting is the new smoking. The new smoking, exactamente. Ahora, lo otro, por favor, hagan algo que les guste. Hagan algo que les guste. Intenten buscarse el dinero con algo que les guste. Sé que para mucha gente esto es muy difícil y para ellos el mayor respeto, pero intenten hacer algo que les guste cada día. Que no es en mi trabajo y tengo que aguantar un jefe o una jefa pedante y no tengo opción porque tengo que pagar la hipoteca. Y cuando vayas a casa me gusta dibujar, pues dibuja. Claro. Haz algo que te guste, que te genere y que logres mantener una horquilla de resiliencia al envenenamiento social en el que vivimos muchas veces. O sea, eso es fundamental. Lo otro que es crucial, una sauna cada vez que puedas. Trasuda. Estamos hechos para sudar, no sudamos. Claro. Preguntaba yo en una ponencia que dimos en Lima en el Congreso la semana pasada, ¿cuáles de los aquí presentes recuerda haber trasudado la última semana? Había 150 personas, levantó la mano una o dos. No sudamos. No. Y el elemento de la transudación es un elemento muy importante para eliminar una cantidad de tóxicos enorme. E intentemos aprender o rescatar los conceptos de nuestras abuelas para limpiar en casa, para mantener las cosas limpias. Lo básico. Claro. El vinagre, el bicarbonato. No compren tantos tóxicos porque es veneno. Nos gusta o no nos gusta. Gastáis dinero y además es veneno. Es terrible. Es cierto que puedes tener un olor muy, muy agradable, pero es veneno, puro y duro. Sí. Por eso es una buena forma de intentar salirnos de ese ámbito. No comas pescado azul, lo siento. El atún está lleno de mercurio. Y no el atún. En España hasta la caballa tiene mercurio. Se escapan las anchoas, los boquerones y las sardinas. El resto tiene metales pesados. Shit. Desodorantes sin aluminio, ya hay. Puedes comprar desodorantes sin aluminio. Perfume, no es que te dejes de poner perfume. ¿Tienen aluminio? Sin lugar a dudas. Pero ponte una gotita. Que yo tengo gente que conozco que coge el frasco chiqui, y le da la vuelta. Y esto, sin lugar a dudas, va sumando. Finalmente, trata tu microbiota con la mejor forma que la puedes tratar, que es alimentándote de forma adecuada. Come comida real, no comas basura. Lo que viene en bolsita no es comida. Es impresionante. Lo que viene en bolsita es basura. Nos gusta la leche, y tratamos de hacer hace unos años yogur con la leche de larga vida, perdón, ¿no? Por decir. Sí. No se hizo. No hubo manera. Además, la dejaba fuera del refrigerador. Coño, no se cortaba la leche, pero
una semana, ya era un experimento. Anticorte. ¿Cuándo en la vida? Bueno, muy interesante. Es una cosa de plástico que es esencialmente indegradable, ¿no? Claro. Y tenemos que alimentar la microbiota. La mejor forma es alimentarla con productos que fermentan, como el chucrú, como el kéfir, ¿cierto? Omeboshi como también. omeboshi, sin lugar a dudas. Y ensaladas, hay que poner ensaladas verdes sobre todo, que hayan coloridos, pero que hayan ensaladas, eso es muy importante en el día a día. Yo creo que con esas variables que son literalmente sencillas, podríamos dar un cambio brutal. Si a cualquiera que se sienta mal hoy en su casa y que estas cosas no las haga habitualmente, les invito a que las haga y en una semana tiene que sentirse mejor. Sí. En una semana tiene que sentirse mejor. Qué maravilla. Es impresionante. Y es que eso es nutrigenómica. Claro. Y cómo no ponemos eso en práctica, así es tan sencillo como eso. Sí. Sin hablar de detalles, que sin lugar a dudas podríamos hacerlo mucho más fino cuando personalizamos el manejo de cada paciente. Pero bueno, es así. Brillante. Anyway, que si no, con tantas preguntas no terminamos, pero venga. Bien, ¿qué más? Sí, la pregunta 2 tiene que ver con tus desvelos. ¿Podemos esperar acaso que la expectativa de vida descienda si no abordamos estos problemas? Literalmente. La expectativa de vida, lo que se espera que descienda bruscamente en la generación que ahora mismo tiene menos de 12, 10 añitos. O sea, es brutal. O sea, lo que se espera justamente eso. Y, está fuerte, y es nefasto. Y luego, en términos de expectativa de vida, no nos engañemos. Hoy en día vivimos más, pero dependientes de muchas muletitas. Claro. O sea, la ingesta farmacológica para sostener estar vivo no es equivalente a calidad de vida. Claro. Pero en este caso, literalmente la expectativa de vida debe bajar de forma importante, porque estos factores, ¿qué es lo que hacen todos ellos? Condicionan negativamente el desarrollo del cáncer y una enfermedad cardiovascular. Las dos primeras fuentes que matan a la población, porque las terceras somos nosotros los médicos, lo siento, pero es que es así. No cambiamos la forma. O sea, la iatrogenia es la tercera está causa reconocido, de muerte. Sí. Está reconocido. En 2014 hay un artículo muy bien hecho, publicado en una revista de impacto, que muestra que el error médico es la tercera causa de muerte, que es mucho. Y además, debajo dice muy bien, y los médicos no reconocemos muchas veces que la iatrogenia fue hecha. O sea que, claro. Pero bueno, dejémoslo ahí para que no somos... Yo creo que no existe médico malo. Sinceramente, hay que impregnar esta información de cara a poder hacerlo lo mejor posible por nuestros pacientes y por nosotros mismos, ojo, que es importante. Siempre hay que ser subreportada la iatrogenia en oncología, ciertamente, ¿no? Sí. Óyeme, George, ha sido una estupenda conversación cargada de millones de datos. Vamos a meterle mano a ese libro y tomemos el compromiso público Encantado. Porque esto tiene que ver la luz. Esto es un trabajo tremendo que te ha tomado muchísimo esfuerzo. Yo veo además cómo tú impartes este conocimiento a tus colegas, a todos los médicos que están ahí, la verdad sedientos, debo decir, en las Américas y en Europa. Y no lo demoremos, pongámosle fecha. Después conversamos afuera, pongámosle fecha. Muchísimas gracias, Jorge. A ti. Cuídense. Muchas Yeah.